Hola a todos y a todas. Aquí estoy con Soledad Davis, muy contenta, Sole, de encontrarnos y de charlar este ratito. Ya veníamos hablando antes de poner a grabar, así que la charla ya empezó. Me gustaría, Sole, si te presentás, y muy bienvenida. Gracias, Luna, muchas gracias por esta invitación. Ya te dije que me entusiasma particularmente conversar contigo de lo que vamos a estar conversando este rato. Bueno, presentarme siempre fue como una dificultad, eso, el tema de la definición. Diría que a lo largo de toda mi vida estuve atravesada e interesada por los mundos sutiles, ¿no? Por distintas experiencias, por mismo interés. Esto ya sea por la poesía, la fotografía, los lenguajes simbólicos, la astrología. Digamos, realmente creo que la temática de la inspiración y de los mundos sutiles atraviesa mi vida en distintas formas. Así que me presentaría de esa forma, como una interesada en eso. Sí. Bueno, muy bienvenida. Ella se llama Soledad Davis y yo voy a agregar, Sole, es iniciadora y coordina la plataforma educativa de investigación y enseñanza de cosmología, astrología, psicología y conciencia llamada Psicosimática. Me parece importante nombrarlo porque es un espacio muy hermoso con personas maravillosas, donde hay formaciones, infinidad de charlas, compartires maravillosos, así que sí lo tengo que nombrar. Esa es una de las formas que ha tomado ese atravesamiento. Pero me parece interesante, Sí, sí. es una de las formas, porque justamente vamos a hablar aquí de una experiencia personal de Sole, vamos a hablar de emergencias espirituales, y a mí me interesó mucho esta vivencia que tuvo Soledad y que compartió en un video en YouTube hace bastantes años. Yo lo escuché y me interesó muchísimo todo tu viaje, y digo, la plataforma es una forma que tomó ese viaje de vuelta, en mi entender. Entonces, Sí. bueno, así comenzamos. Me parece importante nombrarlo. Y hablando de estas temáticas, me presentaba que es una emergencia espiritual y la famosa diferencia entre una psicosis y una emergencia espiritual, y si realmente se puede diferenciar. ¿Y qué pensás vos de eso, de tu recorrido, de lo que fuiste escuchando? Mm. Ese borde muy finito, y cómo se distingue, porque este es un tema para las personas que somos terapeutas, que acompañamos procesos. Eh, Hay momentos en donde hay una cantidad de energía y de emocionalidad intensa que de pronto emerge, que no tiene un encuadre y que asusta mucho, y que uno empieza, y digo porque también he tenido algunas de esas experiencias donde las encuadrás, y además, y era uno de los temas que también te proponía, es este lugar de mucha soledad, ¿sí? En el que uno puede quedar como estoy volviéndome loco, y qué van a pensar, ¿no? Y cómo me Mm. nada frente a lo social. Bueno, abrí un montón de temas, pero te dejo que elijas como quieras empezar. Mm. Sí, a ver, un poco también basándome en lo que estuvimos conversando anteriormente, como el interés de llevarlo como desde lo experiencial, lo vivencial. Voy a evitar ponerme como técnica, me parece que no es el sentido de esta conversación en cuanto a las características de una emergencia espiritual, y realmente porque tampoco lo sé en términos, por ejemplo, no sé, no soy psicóloga, y no conozco las patologías en profundidad según esta perspectiva, ¿no? De la psicología más sí, ortodoxa, tradicional, ¿no? Pero sí hacer una distinción, como un poco nombrabas, ¿no? Como que hay una emergencia de
de una experiencia, de información, sí, de una vivencia, que esto puede tomar distintas formas, ¿no? A veces son más visuales, en mi experiencia, ¿no? Como más kinéticas, auditivas, ¿no? Pero que uno no la puede encuadrar justamente o entender en términos de cómo entendemos el mundo mecanicista, materialista en el que vivimos, ¿no? En el mundo de las formas, ¿no? Como el mundo de las formas, y cómo uno, digamos, la idea de realidad con la que nosotros como modernos occidentales en general aprendemos, nos enseñan, son experiencias que no entran dentro de ese cuadro, de ese marco de realidad, ¿no? Es una otra realidad. Desde lo personal, no tuve miedo a como la cuestión de qué pensarán, si estoy loca, no estoy loca, porque en algún lugar era muy natural esa experiencia también, ¿no? Como el proceso de estar viviéndolo era natural, ¿no? Pero sí había mucha desesperación, para mí esa es una palabra clave, como desesperación, más que miedo a la locura en ese sentido, ¿no? Como desesperación de un poco no saber qué hacer con eso, ¿no? Esta soledad que tú hablas es tal cual, ¿no? Como la soledad que se siente no ser entendido, ¿no? Porque son paradigmas, no solamente es una falta de interés, o no tiene por qué ser una falta de interés ese no entendimiento, sino que es paradigmático realmente, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que la pues, diferencia entre una psicosis, un brote psicótico y una emergencia espiritual tiene que ver con el lente con el que se mira esa experiencia, ¿no? Eh, y por lo tanto, a partir de ahí, el abordaje de eso, ¿no? En mi experiencia, las primeras veces que esto sucedió y a quien yo estaba acudiendo y las cosas que sucedieron de una clínica psiquiátrica, tipo de emergencia y estas cosas, fueron catalogados como brotes psicóticos, ¿no? Fue mirada excelente. A partir de ahí, el abordaje era, lo voy a decir muy a grosso modo, muy coloquialmente, mejor dicho, como tratar de parcharme para funcionar en el mundo material, ¿no? Era como, eso que está pasando de alguna manera está mal, no debería suceder, no es correcto, y hay que de alguna manera parchar para que eso no suceda y yo pueda ser una persona más o menos productiva en el mundo material, ¿no? Este es mi registro de mi experiencia. ¿Cómo? Sí, que digo totalmente, porque no solo digo que estamos como todos embarcados en esta forma social que requiere la productividad y requiere que salgas rápido de cualquier cosa que no esté incluida en ciertos patrones. Entonces, incluso me refiero a lo diferente, a lo distinto, a lo que no es tan común, y entonces, como no lo conocemos, entonces no existe o está mal. Esta es la sensación que tengo, no solo de este tema, sino de cualquier forma que no encaje o que sea distinta, ¿no? Es como si matáramos, lo digo, es muy personal, es una opinión, o si matáramos cualquier cosa que no sabemos encuadrar o que no encaja en esa forma que nos sirve para seguir produciendo. Hay algo en lo que vos relatás de toda tu experiencia que yo siento que no hay espacio, ni tiempo para acompañar un proceso que por ahí, porque hay que producir, porque hay que estar, porque hay que responder a, a esta vida, ¿no? Que nos, sí, mira, en cuanto a eso, me resuena lo que dices, pero a la vez también es una cuestión de lentes, porque quizás desde la mirada, o esta mi sensación, ¿no? desde mi experiencia, no era algo quizás tan diferente o tan que no encaja, porque desde esa perspectiva encaja perfectamente, es un brote psicótico y se trata de esta manera, Digo, a lo que voy es que es paradigmático, y yo estuve en un proceso de psiquiatría tradicional durante más o menos 10 años, o sea, eso es un tiempo, ¿no? E inclusive, en esa instancia,
yo tenía todo el discurso de los psiquiatras de que tenía que tomar medicación toda mi vida. Entonces es un montón de tiempo, es un tiempo de toda la vida acompañando un proceso de esa manera, desde esa perspectiva. Ahora, también entiendo esta cuestión de la rapidez de, yo lo vería más como de quizás no profundizar, ¿no? Como que hay algo como que queda en la superficie, ¿no? Esto es así, lo encajamos así, lo aprovechamos y vamos para adelante, ¿no? Para adelante. Bien, bien, ¿qué pasa? No sé, pero seguimos. Pero en cuanto a tiempo, en cuanto a proceso, tiene que ver con una cuestión de miradas y de paradigmas, ¿no? Porque se explica. Y dentro de ese proceso, algo que también nombrábamos, estábamos conversando quizás antes, y cuando me contabas también el interés de esta conversación, que agradezco enormemente, ya te lo digo, lo voy a volver a decir, que tiene que ver con las etiquetas, ¿no? Con los nombres, y acá para mí hay dos cosas fundamentales. Vivimos en un mundo de formas, ¿no? Necesitamos nombrar las cosas, las etiquetas son reduccionistas, y también a veces, en determinado momento, son necesarias, ¿no? Como parte de mi proceso, eh, me pusieron un montón de etiquetas, sobre todo al principio, y después me las sacaron. Y yo estaba, esto que te decía, tan desesperada de no entender qué me estaba pasando y nadie me daba una respuesta y yo no encontraba mi respuesta. Y, y es muy angustiante, ¿no? Al mismo tiempo estaba cansada, era agotador, agotador. Entonces, después de muchos años, cuando una psiquiatra me pone una etiqueta, a mí me ordenó también, ¿no? Me dio un marco. Inclusive esto es más profundo, digamos, ¿no? Porque la psiquiatra me da una etiqueta psiquiátrica y mi primera respuesta es, no, yo no soy bipolar, yo tengo problemas espirituales, ¿no? Yo le dije esto así, literal, ¿no? Como si una parte de mí ya supiese, ¿no? En ese momento no tenía idea de nada y tampoco, no sé si realmente tenía una práctica espiritual ni nada, sí la conexión con la poesía, con los mundos sutiles, ¿no? Sí, siempre eso estuvo presente, pero no sé si, y el interés por lo religioso, yo iba a visitar teólogos en esa época también, digamos, siempre estuvo ese interés. Eh, pero bueno, no sé si lo entendí así, pero sí me surgió decirle de esa manera, y su respuesta fue, ok, ¿cuáles son tus problemas espirituales? Bueno, no, pues no lo sé. Dijo, bueno, yo sí te puedo decir por qué sos bipolar. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y realmente sí, me estaban nombrando mis síntomas, digamos, ¿no? Y, y yo puedo ver la funcionalidad de eso, como que de alguna manera justamente en este desborde, yo lo que necesitaba era algún tipo de límite, algún tipo de borde, ¿no? Y el borde que vino es ese, en ese momento. El psiquiátrico es un tipo de borde también, o sea, te encierran y estás encerrado y es un borde, ¿no? Tener un Pero digamos, sí. de alguna manera lo que vos contás que recibo totalmente, hay algo que tiene un cuadro y tiene un límite, digo, tiene un nombre, tiene un límite. Yo me quedé, perdón que te corte, vos nombrabas en un momento en tu conversación en el video, como la pregunta de qué es lo que estoy experimentando, es lo que me cuento que estoy experimentando o lo que otros me dicen que estoy experimentando. Acá lo que vos nombrás es cómo encuadramos o cómo miramos, desde qué lente se mira. Me parece fundamental ese punto que vos traes porque va a ser parte del proceso de salida. Desde dónde, cómo enseguida nombramos, que como vos bien decís, es muy necesario, no vamos a renegar de eso, pero esta velocidad con que ponemos un nombre y entonces ya no es otra cosa, es eso, y bueno, la paradoja de tanto que en un momento te sostuvo y te contuvo, pero a la vez, yo cuando lo contabas pensé, wow, te dicen una cosa así, el psiquiatra está en un lugar, hay algo como de cierta jerarquía. Si vos tenés una etiqueta así, no estás de igual a igual con otra persona. El psiquiatra está en otro lugar.
y esto me parecía lo social, yo soy muy sensible a esto, quizás por mi historia familiar, digo, a esta cuestión de lo que queda frente a lo social en un lugar disminuido. Si vos tomás medicación psiquiátrica, hay una cosa que se mira, nos guste o no, como que no es de igual a igual. Hay algo... Claro, sí, sí, sí. Y Sí, sí, pensaba cómo sí. lo vivías vos. Bueno, me parece muy interesante esto que contás, que por un lado fue tranquilizador porque encontraste un límite, y por otro lado pensaba en esto, en cierto estigma, entre comillas, de bueno, esto ahora es así, cómo me ve mi familia, mis amigos, la sociedad, ¿no? Todo eso pensaba. Sí, sí. Primero quisiera cerrar algo del tema del borde y las lentes, porque digamos en un abordaje como desde una mirada más transpersonal, se puede abordar distinto dando otro tipo de borde, ¿no? Dando un marco de contención en donde esa emergencia de otras dimensiones, vamos a llamar, bueno, puedan ser contenidas de alguna manera y después de ver de darle algún entendimiento hasta donde se pueda, ¿no? Porque siempre es más allá de lo cognitivo. Y respecto al estigma social, sí, bueno, sí recuerdo, bueno, el tema de la medicación era un tema, por ejemplo, en un momento también, o sea, estaba la indicación de que yo no podía manipular mi propia medicación porque no era responsable, porque o no la tomaba o me la tomaba toda junta. Y mi familia me llamaba a un lado para darme la medicación, no era algo que se hacía en frente de otros, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, no sé, o sea, esto de tener que tomar la medicación de por vida, me surgían como otros temas, ¿no? Como que, bueno, ¿qué pasa con, no sé, nunca, en ese momento al menos, no era un anhelo ser madre, ni nada de esto, pero bueno, era un tema el embarazo, si estabas eh, tomando medicación, era un montón de cosas que se cuestionaban, también, digamos, en cuanto a trabajar, si estás medicada, hoy por hoy me sigue pasando que hasta para la licencia de conducir te preguntan si tenés antecedentes psiquiátricos, para el Vipassana. No pude hacer Vipassana la primera vez porque no me aceptaron porque tenía antecedentes psiquiátricos. Entonces, bueno, empecé a decir que no los tenía. Tipo, ya basta. Ya está, chicos, ya Me está. hago cargo de Ya que está. bien. Pero sí, sí, sí. Pero Sí, claro, sí. obviamente Bueno, y esto, pará, y dentro de las clínicas psiquiátricas, tampoco, vos sos un inútil, o sea, no puedes manipular nada, desde que te sacan los cordones cuando entras, desde que todo, ¿no? No puedes manipular un montón de cosas, no puedes hacer un montón de cosas, porque no sos apto, sos peligroso, y que entiendo que en un montón de casos puede ser así también, no lo sé, ¿no? Yo estoy hablando siempre desde mi experiencia, por favor, no estoy hablando de esto en general. Pero bueno, sí. Sí, me parece como muy doloroso ese lugar, o por ahí soy muy sensible a eso y me suena muy doloroso. Y de pronto te iba a preguntar, en el viaje, que después te quería preguntar como en el viaje de vuelta, ¿no? Porque yo te miro y te escucho y digo, ¿y dónde está todo eso ahora? ¿O qué pasó? Pero antes de llegar a esa parte del viaje, en medio de todas esas crisis que vos nombrás, ¿qué pasaba en las crisis, Sole? ¿A qué le llamás las crisis que después vinieron en internaciones? ¿Qué pasaba ahí? No todas fueron iguales, pero un poco como lo transversal, como lo común en todas, tenía que ver con, bueno, paranoias muy fuertes, o sea, porque no podía estar despierta porque percibía presencias y estas se leían, interpretaban como amenazantes, y las sentía en mi casa, salía a la calle y salían de las personas, y era estar en un estado de alarma tremendo, tal que por ahí no dormía, ¿no? Y eso o sea, terminaba en un cataplaf, ¿no?
Después esto también venía acompañado en general con depresiones muy fuertes, ¿no? Empezaba como a sentir que ya venía como la bajada, y había una depresión muy fuerte. Entonces en esto de estar como percibiendo cosas que no podía entender, me generaba mucha desesperación, te decía, ¿no? Entonces las crisis están muy gatilladas por la desesperación, tipo, no doy más, y no me da el cuerpo, tengo que alcanzar el cuerpo, ¿no? Como mi registro era que en los intentos de suicidio iban muy de la mano de una mezcla de desesperación y cansancio. Eh, Tipo, ya agoté mi batería de la vida. Entonces Sí, era una mezcla de esto, de percepciones, de no poder entender, de paranoias, y de desesperación y de depresión. Digamos, esa es una mezcla. clarísimo. ¿Qué crees que no funcionó, digamos, en el intento de suicidio? Pues, digamos, había un intento de desesperación de salir de eso y no se llega a concretar, ¿no? ¿Qué crees qué pasó que no se concretó? ¿Cómo es tu visión desde ahora, mirado desde ahora? ¿Qué Mm. pasó? Te digo, como mirarlo a la distancia, si se puede, no, imposible, con cierta objetividad, es un delirio lo que te estoy diciendo, pero ¿qué crees que pasó para que Sole esté acá ahora? Mira, nunca me había detenido a pensar eso, ¿no? Eh, de la mano de la desesperación, supongo que estaba este enorme también pedido de ayuda y de auxilio, y de no doy más, seguramente. Y un Júpiter muy dignificado, un ángel guardián ahí. Y mi familia, sin dudas, también, sí. Eso te iba a preguntar, bueno, cuando te pregunté esto, de pronto me emocioné mucho que estés acá, yo lo agradezco mucho. Mm. Y pensaba en eso, quiénes habían estado en ese momento. Te imaginaba, siento mucho lo que contabas y ¿sabes quién estuvo ahí, no? ¿Quién estaba al lado Sí, 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 en sí. esos momentos, no? Sí, no, mi familia, desde ya incondicionalmente, desde sus herramientas también, pero estaban ahí haciendo todo lo que sea necesario. Todo lo Y que en sea esos necesario. momentos de las crisis, ¿hubo en alguna instancia donde pudiste hacer algo como algo de... Pensaba, ¿viste en la película La mente brillante? Ujú. Bueno, hay un momento en que el protagonista que tiene visiones, o sea, hay ciertos personajes que lo persiguen, están siempre ahí, ¿no? Y los ve con mucha claridad. Y hay uno de los personajes es una niña muy pequeña que le pide, le demanda a sus personajes persecutorios o que están ahí, que nadie más los ve que eh, él quiere ir saliendo de eso y se impone, ¿no? Y están ahí en un momento. Él se da cuenta que, porque cómo diferenciar si eso era parte de su mundo interno o eso estaba ahí afuera, ¿no? O si era real, entre comillas, ¿no? Que lo podíamos tocar. Entonces él se da cuenta porque mira a la nena y en un momento dice, me di cuenta porque ellos no envejecen. Hay algo que le hizo, ¿no? Te estoy contando esta anécdota, digo, porque me pareció muy emocionante, esa película a mí me encantó, me pareció muy emocionante que él en su propia lógica, porque yo lo llamo así como en la propia lógica, él se da cuenta con de pronto una chispa de claridad de que, no envejecen, están siempre igual, ¿no? Y me parece una parte de la película sumamente interesante, como un insight propio de encontrar la punta del ovillo, ¿no? Entonces pensaba en esto, y si en esos momentos tuviste alguna atisbo de ir a hacer algo, me refiero desde lo artístico hasta, no sé, poder escribir algo de esto, no sé. Ujú. Sí, mirá, desde los 17 más o menos en adelante me dediqué mucho a la escritura, a la poesía sobre todo, durante años, o sea, muy metida en eso, inclusive también organizaba festivales, o sea, congresos de poesía, y organizaba
también eventos musicales, o sea, muy ligado a lo cultural, pero la poesía sobre todo. Y algo que vos dijiste en un momento, hace un rato, como que quizás la lente ortodoxa te mata, algo de eso sí que sentí, ¿no? Como que decía, bueno, suena un poco duro, pero es así. Yo me acuerdo cuando empecé a tomar la medicación, la sensación era que me había cortado la posibilidad de la inspiración, había quedado como numb, ¿viste? Como pi. Para mí el estado de inspiración era lo más importante que tenía. Eso fue lo peor, y porque aparte era lo que además me hacía sentir bien, y no tenía ya la capacidad ni siquiera de inspirarme. Eso fue lo más terrible, lo más terrible. Entonces sí que estuvo eso. Después estudié fotografía también estudié teología en esta parte, pero bueno, lo artístico fue mucho por ahí, sí, sobre todo con la poesía y la fotografía, sí. Sí, me Y de parece. hecho tuve un seudónimo que a mí me salvó la vida, que es Fausta Branovich, así que gracias Fausta, que en un momento me puse No podía ser más soledad, y la fotografía fue acompañada por un alter ego que fue una especie de salvavidas también, sin darme cuenta lo fue, ¿no? Qué maravilla. Esto que vos comentás sobre el tema de la medicación, que si bien a veces es muy necesaria, digo, lo estoy diciendo desde un lugar, también como vos, no soy psicóloga, pero sí soy una gran investigadora y he acompañado procesos muy complejos. Y me parece que la medicación, si bien ordena y tranquiliza un montón de cosas, también tranquiliza o atonta algo de la propia individualidad, creatividad. Siempre pasa eso. Hay algo que a mí eso me da una tristeza, porque es durísimo. Sí, y ahí está el tema de cómo, cuánto, ¿no? Porque yo te decía, bueno, también la etiqueta a mí me fue funcional, y yo por suerte en un momento emergió una otra fuerza de vuelta que me sacó de ahí. Digo, pero ¿cuánta gente no? Quizás, y queda ahí, toma medicación toda su vida. En un momento de mucha ansiedad, de mucha angustia, eh, la medicación seguro acompaña como para ir bajando y después poder ir metiéndose a Integrante. integrando, y después poder sacarla para después seguir sin eso. Pero esto de que es una cuestión de por vida, Me parece que bueno, la o inclusive de 10 años es un montón, ¿no? Como que quizás aparte, es un... Sole, esto de lo que es específico y particular de cada ser, ¿no? Es como si hay algo de esa vibración que desaparece. Lo he visto una y Sí, otra vez. sí, Es sí. eso es muy fuerte. Entonces, Sí. te quería preguntar también una cosa más y después ir viendo cómo volviste, porque pensaba todo el tiempo cuando te escuchaba, pensaba, ¿y ahora dónde quedó todo eso? Porque Sole es otra ahora, ¿no? Entonces, pero antes de meterme ahí, te quería preguntar más sobre el tema de los intentos de suicidio, y que te agradezco mucho, porque cuesta mucho hablar de este tema, que puedas contestar. ¿Qué te quedó de eso? ¿Cómo te llevas con esas situaciones en el pasado? ¿Cómo las integraste? ¿Cómo las ves desde hoy? ¿Cómo las sentís? ¿Cómo las llevas eso que sucedió? Sí. Primero acá la llevo en 18 puntos en el brazo también, que me acompaña. Ese fue como un marco ya como final, porque era también eh, una situación muy destructiva, ¿no? Eh, o sea, lastimarme a mí, y había un sentido de liberación en ese lastimarme, o intentar ahogarme también, tomar pastillas también, y me queda lo autodestructivo, ¿no? Y creo que también en la fuerza que destruye esto hay una fuerza, ¿no? Entonces me quedo con eso. Totalmente de acuerdo. Esto que vos Quedo con eso. hablás
de la liberación, hay algo de una fuerza que necesita emerger y la única manera que encuentra es esta. Mira, cuando hablábamos el otro día en la charla de la sombra en los cuentos de hadas, con Ada Serioni, hablábamos, yo le comentaba, bueno, de la película de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando hay un punto donde él está por morir y él habla de ser el cuchillo y la herida al mismo tiempo. Y me pareció, se me pararon los pelos así porque es una frase que define un momento de esa energía, para llamarla de alguna forma, que de pronto se puede volver sumamente destructiva, pero son dos polos de una misma que están en uno, ¿no? Como algo difícil hasta de que la mente lo pueda pensar. Y me pareció el kit, ¿no? De pronto esta energía que yo siento, y es una opinión personal, que en realidad están todos nosotros de diferentes formas, conocerla y poder gestionarla, me parece que es complejo, que no es fácil, que a veces estamos atravesados por un montón de fuerzas que no es fácil. Sí, y esta fuerza destructiva también, que intenta como destruir una forma, voy a poner en esos términos, que me parece que también es la misma fuerza que posibilita ir más allá de uno mismo, si se quiere, ¿no? Como de destruir las propias formas cuando no, e ir más allá, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, eso. Exactamente, totalmente de acuerdo. Ahora, Sole, y en la vuelta, digamos, el viaje, porque yo lo veo como un viaje de regreso, ¿no? Como que alguien que pudo regresar, y por eso a mí me da, no es la palabra admiración, me da como respeto, de verdad, como que hay alguien que se vuelve una autoridad consigo mismo, la autoridad de ser autor, ¿no? Y wow, ese viaje de vuelta a mí me produce mucho respeto a las personas que pudieron, como que después, es un poco lo que viniste haciendo, venís a darle, como te nombré en el viaje del héroe, venís a entregarle a los demás, a convidarle un mundo con una lucidez enorme, ¿no? Que me da, como se me paran los pelos. ¿No? Yo escucho todo lo que haces en psicosimática, lo que se comparte, el nivel de conceptualización, de contenidos, de wow, ¿no? Digo, me parece tan inspirador. Entonces, bueno, te quería preguntar eso, ¿cómo fue el viaje de vuelta? Y si quedó algo, digo, esas presencias, esta sensación de paranoia, esto, ¿hay algo de eso que quedó o ya no hay nada? No, sí, está, o sea, está. Es como se fue gestionando. Hoy por hoy sigo sintiendo presencias y me muero de pánico. Pero es otra, perdón que te otra relación. por supuesto, hay otra estructura y otra forma de gestionarla, pero ¿qué crees que quieren esas presencias? Yo hablo igual de presencias y por ahí a veces son cosas como se sienten como más definidas y otras veces Energía. Es todo mucho más, sí, es mucho más amorfo, es mucho más amorfo. Pero aún así, ¿qué podés como codificar? Porque si vos las podés percibir, ¿qué es cuál es, si vos podés llegar a entender qué hacen ahí o qué pretenden, si es que pretenden algo? En general me da un montón de miedo llegar a la instancia esa. Porque yo pensaba, digo, con mucho cuidado lo digo, ¿no? Pero esto de la mediunidad, ¿no? Y la posibilidad de decodificar o ser puente y traducir vibraciones, ¿sí? Sí, claro, bueno, es un gran tema ese, porque esto que te decía, digamos, es mucho más amorfo en el sentido de sistémicamente cómo se juega, ¿no? Porque esto como que, bueno, percibir presencias es como, bueno, estoy en mi casa y percibo cosas, bla.
pero sistémicamente en el mundo, o sea, es también percibir dimensiones sutiles de lo que está aconteciendo dentro de lo que no vemos, es la dimensión invisible de lo que está aconteciendo, que no se ve, no se nombra, pero se siente, ¿no? Entonces ahí la decodificación es fundamental, digamos, porque también esa sensibilidad da mucho pie a muchísima proyección, ¿no? Entonces es fundamental el codificar, el aprender a codificar y a la vez siempre sabiendo que no se sabe, ¿no? Realmente. ¿No? Qué bueno esto que decís, sabiendo que no se sabe, ¿no? Y aún así, y por supuesto coincido con vos en esto de uno decodifica desde su propia percepción y sistema de creencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces uno en todo caso chequear, me estoy sintiendo así, ¿qué te pasa? ¿No? Como esto de percibir que te duele la panza y el que está angustiado es la persona al lado, ¿no? Entonces sentís en tu propio cuerpo un montón de registros que lo sentís en tu cuerpo, que es tuyo, que es personal, pero a la vez sentís algo que no es personal, que no está ligado a tu biografía. Entonces es complejo, ¿no? Entonces aprender a, primero, tener como opción de que muchas de las cosas que, que siento que me pasan no están directamente ligadas a mi biografía personal, porque si no, claro, yo empezaba con un montón siempre de análisis de qué me está pasando, de qué comí, de qué y no. Y por ahí era moverme de contexto y se pasaba, ¿no? Entonces, a ese nivel un montón también de aprender a codificar mis propios registros, y paso siguiente en todo caso con un otro, ¿no? Si es necesario. Sí, es como un gran trabajo, ¿no? Encontrar... Sí, muy artesanal, muy artesanal. Sí, es muy artesanal, muy... también pensaba que el arte permite, creo que el arte es una gran salvación en muchas cuestiones, digo, permite como experienciar o darle cabida, traerlo aquí, cierta traducción que por ahí no va a ser racional, ¿no? Vos hablás. Claro, para mí lo que fue fundamental en ese sentido de decodificación, que está muy ligado al arte, es el lenguaje simbólico de la astrología, ¿no? Y el símbolo, Va, total, ahí va. ¿no? Porque me dio un cableado, un lenguaje capaz de poder conectar esos mundos en vez de tenerlos disociados como los tenía. Yo tenía los mundos totalmente disociados porque aparte tenía que estar o de un lado o del otro. Claro. Era o estoy totalmente de un lado y totalmente psicótica, o estoy totalmente neurótica, no sé, ¿no? Y en el mundo de las formas tratando de funcionar. Sí. En cambio, el símbolo me permitió ir conectando, y aún lo hace, conectar esos mundos, ponernos en comunicación, en diálogo, en relación, que los dos están existiendo al mismo tiempo. Un puente, literal. Estoy totalmente de acuerdo con esto de la astrología como un lenguaje, permite ese puente que tranquiliza, que contiene, que le da un marco impresionante. Es más, me estoy acordando ahora cuando mi primer estudio, digamos, oficial, si se quiere, de astrología, que fue en Casa 11 con Eugenio Caruti, cuando terminé, me acerco a Eugenio y le digo gracias porque la astrología me ordenó la locura. Así, con esas palabras. Llorando. Entiendo tal cual. Pero aparte digo, con tanta experiencia transpersonal, ¿no? Digo, todo esto que nombrás de las vibraciones, de los mundos sutiles, ¿no? De pronto comprender, ¿no? Aprender astrología, comprender el poder leer la resonancia con el cosmos, obviamente me parece maravilloso, maravilloso, pero pensaba, mirándolo desde afuera, digo, por ahí una persona tiene que vivir todo esto para después traer una cantidad de cuestiones o que por ahí ayude a un montón de otras personas a hacer puente, a comprender, ¿no? Como que alguien, yo siento que alguien vive en su cuerpo, en su vida, algo muy difícil y si puede lograr hacer el proceso, que es lo que vos hiciste, después viene a traer algo que quizás no estaba creado o a crear un puente que no estaba, digo, no es yo siento que esas vivencias tan intensas no son para nada.
Esto, lo vi una y otra vez, y además estoy convencida de que no son porque sí. Que tienen, y que me parece que encontrarle un sentido a lo largo de los años que vas viviendo el proceso es, me parece, lo que permite también expresar eso que por ahí uno no tiene la menor idea que vino a crear o a compartir. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, Entonces, sí. como me interesa esto, como dejar la puerta abierta a preguntas, ¿no? A mí me ha pasado de estar, yo siempre fui muy curiosa y muy de investigar y meterme mucho, y de escuchar a personajes muy particulares, a sanadores, a personas que incorporaban energía y todos estos mundos, que yo era muy joven y de pronto decía, ¿cómo sé que esta persona digamos, tratar de encuadrar lo que tenía enfrente, decía, ¿cómo sé que no está loca la persona? Porque realmente era muy impresionante lo que pasaba en la incorporación de energía y todo esto, más de un estilo de mediumnidad donde no, la persona no está consciente. Y mi parámetro, como yo decodificaba en ese momento, primero era que yo sentía que no me daba miedo porque como tengo una hermana discapacitada con retraso mental, me he entrenado mucho, yo decía, yo me entrené mucho, Ana me entrenó mucho, y entonces puedo estar, esa era mi explicación, porque yo no me sentía familiar en esas situaciones, como me sentía como algo conocido. Y otra era lo que yo percibía energéticamente, yo sentía, la persona emanaba una energía como, wow, súper, que te generaba una sensación de unidad, de amorosidad. Yo decía, no, esta persona no está loca. O sea, hay algo que no me cierra. Yo trataba de investigar con mi propia mente también. Yo decía, lo que me hace sentir, lo que trae, lo que está pasando en este momento, no, esto no es, ¿no? Trataba de comprender y poner en algún lado. Digo, porque me parece que es como vos decís, no hay, en realidad no se sabe, ¿no? O sea, y aún, pero de alguna manera muchas personas están atravesadas o hemos tenido alguna experiencia o están sumamente atravesadas por esta situación. O sea que yo pensaba en un punto también que el encuadre médico, psiquiátrico, que es muy de una sola manera, que yo siento que no tiene en cuenta toda la experiencia espiritual de un montón de comunidades, formas antiguas, que también llevaron siglos investigando. Digo, porque si no es como que lo religioso, entre comillas, o lo espiritual, es una bobada porque es para calmarte. No es como desde lo mental racional, y a mí me parece que no se tiene en cuenta siglos de investigación, ¿no? El budismo, las diferentes corrientes espirituales, religiosas, que se meten en esos lugares, que investigan a su manera. ¿Por qué no tener en cuenta? No digo decir que sí de entrar, pero por lo menos abrir. Y por ahí... Me haces acordar que recién, bueno, traías la figura del chamán, hace un Claro. rato en la conversación, y una de las columnas también en mi proceso como de ir hacia otro lado, además de la astrología, fue la ayahuasca. Totalmente. Y yo me acuerdo que fui a hacer una dieta a Perú y volví ya haciendo otra. Y le escribí a quien era mi psiquiatra, hace un año antes de eso, le escribo a mi psiquiatra contándole, tipo de la ayahuasca, de lo que me estaba pasando, no le interesó, no le Por interesó. eso me parece que hay, por ejemplo, los chamanes, las machis, ¿sí? El acompañamiento de la persona que le sucede algo que lo desborda, es un acompañamiento, yo siento, quizás es muy amoroso, muy de, toda la comunidad le recuerda ese ser, se juntan, le cantan su canción, que como algo más Sí, humano, más integrado, más amoroso. La amorosidad también cura y también integra. sí, y mira, lo voy a sacar un poco también del paradigma médico, porque esto también me ha pasado en la actualidad, digamos,
en donde en una situación en donde hay una emergencia de capas sutiles de lo que está sucediendo, y a veces me sigue desbordando, y a veces, digamos, es la doble vía, ¿no? Está el desborde emocional, y está también el aprender a decodificar desde lo amorfo, ¿no? Desde el registro de lo amorfo, a ver qué se va formando, pero aprender a estar en la escucha. Pero es tan fuerte el paradigma que en realidad está en nosotros ese paradigma. Porque hoy por hoy, fuera de instituciones, fuera de un marco psiquiátrico, pero con amigos que y amigas que resuenan con la mirada transpersonal y están metidos en ese mundo, inclusive cuesta mucho no ir rápidamente a la lectura de lo que está aconteciendo, es una cuestión del trauma de la persona, desde lo individual, ¿no? Y eso es muy difícil, es difícil, es complejo, sí, es difícil, Sí. ¿no? Como porque va más allá también del marco concreto, ¿no? Entonces desde ahí también mis personas cercanas, tiene que haber una mirada más o menos afín, en donde lo transpersonal es transpersonal, ¿no? No se puede reducir a la biografía personal. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces cuando porque es muy, digo, yo estoy en otro lugar, pero eso puede ser muy retraumatizante inclusive, ¿no? Y además desvalora mucho. Eso. Y muy angustiante, porque ahí emerge de vuelta la soledad que hablabas vos al principio. Totalmente, pero porque creo que ahí y encima es como tampoco, no, viste, es como... Pero creo que ahí Sole me parece que fallamos, entre comillas, en esto de que no tenemos esta mirada sistémica, ¿no? De que claro. Lo que a vos te atraviesa, a mí también me trae algo. Desde lo, digo... no, es todo tuyo. Bueno. Creo que nos asusta mucho, por eso ponemos todos esos límites, obviamente. Esta experiencia que puede ser muy desorganizante nos asusta un montón y enseguida ponemos muchas cosas. Eso es lo que siento. Por eso pensaba que en las comunidades, sobre todo lo que yo por ahí conocí más de la gente originaria, ¿no? La comunidad acompaña algo que emerge a través de esa persona, pero todos son parte. Y esto creo que en un paradigma como que estamos viviendo, donde todo es eficiencia, tiempo material y no hay espacio, es muy difícil. Yo me doy cuenta que todas las temáticas que estoy trayendo necesitan tiempo y espacio, porque en el tiempo y espacio es posible otra cosa que no sea una cuestión de acción-reacción y responder a lo productivo. Todo lo demás necesita otro espacio. El tiempo de morir, de acompañar en la muerte, el tiempo del que todo necesita espacio y tiempo, y parece que lo que no tenemos. Entonces, yo en lo personal siento que quiero compartir y acercar, seguir generando esa calidad de tiempo y espacio. En medio de esta locura, yo lo nombro en voz alta porque lo hago todo el tiempo, aunque vaya contra María. Digo, ¿no? Y estas son, me parece que ahí está la riqueza, que está la posibilidad de integrar humanidad, de integrar lo que no conocemos. Como el verdadero amor, siento que está ahí. Y siento que lo estamos perdiendo. En la eficiencia, en el apuro, lo perdemos. No hay manera en la hipervelocidad que vos puedas empatizar en el tiempo con el otro. Pero bueno, perdón que me puse un poco discursiva, pero me sale como... No, pero sí, resueno profundamente. Y quiero nombrarlo porque es algo de las charlas que me interesa acercar y que me interesa compartir. Yo te agradezco un montón, Sole, este tiempo. Probablemente dé para una charla más, trato de que sean de una cantidad de tiempo.
Me encantaría, si en algún momento surge otra charla más que podamos compartir, me va a encantar. Sí, Luna, como te vuelvo a decir que estoy muy, muy, muy agradecida y también conmovida por la invitación, que no fue directamente a hablar de lo que es de psicosomática, digamos que es como lo... Porque aparte, este video que tú nombras, que hice hace rato, me llegan muchos mensajes, de verdad, con resonancias, con... eh, pedido ayuda, ¿no? Como muchos mensajes. Inclusive me han pedido que repita, o sea, que haga alguna otra cosa y no sabía que hago el mismo video, o sea, no voy a hacer el mismo video. Entonces que tú me invites y las preguntas y poder conversar, siento que también responde a eso, ¿no? A ese pedido, y además de, como te dije y te lo vuelvo a decir, estoy a total disposición para seguir hablando de esto, lo que sea, lo que haga falta, lo que haya ganas, las ganas que haya de conversar de esto, y si hay preguntas que vayan surgiendo de las personas que escuchen esto, a total disposición. Sí. Muchísimas gracias, Sole, muchas gracias. Atesoro mucho esta charla y las que puedan venir. Me alegro que te hayas sentido bien. Para mí fue el momento de la charla, me emociona, me permite compartir cosas que a mí me atraviesan, me resuenan, me llegan y me importan. Así que muchísimas Queda para gracias. la próxima el camino de vuelta. Fuimos del camino de Sí, ida, sí, la próxima totalmente. charla es el Me camino de encanta, vuelta. me encanta. Cuando queda pendiente, que nos ha pasado en algunas charlas, ya está, ya lo anoto, nos queda el camino de vuelta para la próxima charla. Me encantó. Fantástico. Bueno, gracias. Gracias.